Me acordaba recién en la adoración de una oración que hice como un trato con el Espíritu Santo cuando era chico. La primera vez que me tocaba predicar, yo era una persona muy tímida. El hecho de pensar que tenía que pararme al frente de muchas personas me provocaba miedo. Pero entendía que Dios me pedía que lo hiciera. Así que le dije, bueno, Espíritu Santo, hacemos un trato. Yo hablo, yo me paro al frente y hablo, pero vos, mientras yo hablo, trabajá en el corazón de las personas y trae convicción. Y siempre que tengo que predicar o cualquier cosa, me acuerdo de esto y le digo, bueno, Espíritu Santo, acuérdate de nuestro trato. Yo hablo, pero vos trae convicción en el corazón de las personas. Dice Primera de Tesalonicenses que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo, Dios. Pero después dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible. ¿Quién hace este trabajo de guardar todo nuestro ser irreprensiblemente? A ver, armamos un debate. Fíjense, a ver, interpretemos este versículo, si lo podemos poner de nuevo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Punto y coma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Quién tiene que guardar irreprensible todo el ser? Nosotros. Entonces hay como un trabajo en equipo acá. Dios es quien nos santifica y nosotros necesitamos guardar todo nuestro ser irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Hace un ratito lo buscamos con el AUS allá arriba, en el diccionario. Y bueno, irreprensible es alguien a quien no se le puede retar por nada. No se le puede marcar un error porque es intachable. Es perfecto, decía la definición. O sea que nuestra tarea es guardar espíritu, alma y cuerpo y que nadie pueda venir a decirnos, che, está manejando mal tu alma, che, tu cuerpo está mal, tu espíritu, tu vida espiritual está bastante floja. Nuestra tarea es guardarlo como irreprensible. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama a ser santos, fiel es el que nos llama a ser irreprensibles, el cual también lo hará. Está claro que los seres humanos por nuestra propia cuenta no podemos. No podemos cumplir con este propósito de guardar irreprensible todo nuestro ser. No podemos. Pero Él es el que produce esta obra en nosotros. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestro ser sano, alineado y sujeto al señorío de Cristo. Alma, cuerpo y espíritu sujetos al señorío de Cristo. Esta palabra santificar, vieron que dice ahí el Dios de paz los santifique por completo. Esta palabra santificar, si la buscamos en el Strong, es una palabra compuesta por otras dos palabras griegas. Y estas otras dos palabras griegas son purificar y consagrar. A ver, repita después conmigo. Estas palabras son purificar y consagrar. Muy bien. O sea que la tarea que Dios va haciendo en nuestro interior consta de purificar y consagrar. ¿Qué significa purificar? Significa limpiar, quitar lo malo, lo que es extraño o inútil. Sacar lo que nos hace improductivos. Entonces, Dios empieza a hacer esta obra en nosotros y empieza a sacar todo lo que es extraño, todo lo que no pertenece a su vida, todo lo que es inútil, todo lo que nos hace improductivos. Entonces, visto desde otro punto de vista, la limpieza, si saca todo lo que nos hace improductivos, la limpieza entonces, ¿cómo nos hace? Productivos. La limpieza nos hace productivos. Y segundo, consagrar. ¿Qué es consagrar? Dice dedicarse con especial esmero y atención a alguien o algo a un determinado fin. Entonces la tarea que Dios va haciendo en nosotros es quitar todo lo que no pertenece a Él, pero lo que sí tiene que estar pasa a la segunda etapa, que es la de consagrar, y es someterlo bajo el señorío de Cristo y hacer que responda
al diseño por el cual Dios lo creó, ¿sí? Va, por ejemplo, limpiando cada una de las áreas de nuestra vida, va limpiando nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro trabajo. Entra y empieza, esto no va, esto sí va, esto... Y va consagrando cada parte de nuestro ser. Nuestra tarea es acompañar esta obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Cómo? Mediante la obediencia, ¿sí? Él, como todos sabemos, es un caballero que no viene e impone, sino que nos va mostrando. Cada vez que nos exponemos a la palabra es como un espejo en el que nos vemos y decimos, el Espíritu Santo nos muestra esto hay que cambiar, esto hay que cambiar, y así se va provocando este proceso de santificación en nuestras vidas. Vamos a Juan 15. Juan 15 habla de esto mismo, del proceso de santificación que hace el Padre en nuestras vidas, nada más que ahí en Juan 15, Jesús lo compara con podar un árbol, con podar una vid. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Jesús está hablando de lo mismo que leímos en Tesalonicenses que escribió Pablo, pero desde otra perspectiva. Está diciendo, el Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes son las ramas. ¿Qué hace el Padre? Las poda, que es este proceso de limpieza, sacar lo que te está impidiendo ser productivo, ¿cierto? Cuando se poda un árbol es porque se saca las partes de la planta que no le están permitiendo dar fruto. Se cortan, se sacan y más adelante dice ahí en los versículos que se quema porque no sirve. El versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué es lo que demuestra que somos verdaderos discípulos? Cuando damos, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Eso demuestra que son mis verdaderos discípulos. Necesitamos entender esto, parte de lo que voy a compartir hoy lo compartí en la jornada de discipuladores, pero me parece importante hablarlo a nivel de toda la congregación, que necesitamos entender cuál es el fin del discipulado. ¿Para qué me discipulo? Bueno, en el discipulado justamente nuestro discipulador acompaña la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior de santificación. Nos va santificando, el Padre nos va podando y el discipulador nos va acompañando para poder ver, para poder darle importancia a eso que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? Pero el fin del discipulado dice, ¿qué es? ¿Cuál es? El fin de todo el trabajo que el Padre está haciendo en nuestras vidas de santificarnos, el fin de todo este trabajo que estamos haciendo como congregación, es que produzcamos mucho fruto. Necesitamos entender entonces que el discipulado está conectado directamente con la productividad. ¿Qué significa esto? El principal interés de Dios, aunque yo sé que capaz que suene mal esto, ¿no? Pero no es que nosotros nos sintamos bien. Sanar nuestro corazón, trabajar nuestro carácter, todo eso trae beneficios para nuestra vida, es muy positivo, pero el fin no es que vos y yo nos sintamos bien. El fin es que seamos más productivos. ¿Más productivos para quién? ¿De quién es la vida esta? Del labrador. Entonces el fruto, ¿quién se lo come? ¿Para quién es el fruto que damos? Para el labrador. ¿Quién saca ganancia con el fruto que damos? El labrador. Entonces, el objetivo es que la persona lleve mucho fruto y que se convierta en un colaborador
del propósito eterno. Y sabes que esto nos da una nueva perspectiva. ¿Nunca te preguntaste, uy, es tan complicado trabajar en mi corazón, es tan complicado sanar mi identidad, es tan complicado hacer esto, hacer lo otro, las cosas que nos piden en el discipulado? Y si nosotros pensamos que es para el bien nuestro solamente, capaz que decimos, bueno, si no lo hago me afecto yo solo. Al fin y al cabo, si no dejo que Dios trabaje en toda esta área en mi vida y haga este proceso de santificación, bueno, el que la pasa mal soy yo solo al fin y al cabo. Pero en realidad no es así. En realidad, si no le permitimos a Dios que haga esta obra de santificación en nosotros, afectamos a todos los que nos rodean. ¿Saben que hoy en la reunión de adolescentes la Noe contó un poco del proceso que Dios hizo en su corazón? Cuando yo le escuchaba a alguien que se dejó podar, alguien que se dejó trabajar interiormente y que hoy está produciendo fruto, porque esa sanidad que Dios trajo en ella se está multiplicando hoy en muchos otros adolescentes. Ella hablaba acerca de la identidad. Por eso necesitamos tener esta conciencia. ¿Para qué te inscribiste en estos discipulados complementarios? ¿Para que mejoren tus finanzas? ¿Para que mejoren tus relaciones? ¿Para que estés mejor emocionalmente? No. ¿Va a pasar eso? Sí. ¿Pero ese es el objetivo por el cual te inscribiste? No. O espero que no lo sea. ¿Cuál es realmente el objetivo que perseguimos? Ser productivo para Dios. Porque ¿sabes qué pasa si Dios necesita que vos seas un discipulador, por ejemplo? Pero tus finanzas están tan desordenadas que no tenés ni para cargar la tarjeta del colectivo. Entonces Dios necesita trabajar en tus finanzas para ordenarlas. ¿Para qué? Para que tengas recursos para hacer la voluntad de Dios en lo que Él te está pidiendo. Y así en todas las áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar. Así que si no te inscribiste en ningún lado porque vas a decir, bueno, no quiero trabajar en nada, porque total me parece que no hace falta, quiero decirte sí hace falta, porque el reino, el mundo, la gente, el cuerpo de Cristo, estamos esperando que se manifieste lo que Dios puso en vos. El cuerpo de Cristo necesita que se manifieste lo que Dios puso en vos. Esto nos hace darle más importancia al discipulado, nos hace darle la seriedad que requiere. No trabajamos en nuestro interior solo por nosotros mismos, lo hacemos para poder ser usados por Dios en la edificación de otros. Y no solamente discipularnos, yo quiero preguntarnos hoy, ¿cuál es tu objetivo de congregarte? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué haces el esfuerzo de venir hasta acá a todas las reuniones que vengas? Y necesitamos entender que este es un espacio de entrenamiento, no un espacio de entretenimiento. Si vos vas a un espacio de entretenerte, como por ejemplo cuando vas al cine, cuando vas al circo, cuando vas a, no sé, a un espectáculo cualquiera, vos entras, te divertís, la pasas bien, o te emocionás, llorás, si una película así dramática, pero salí del cine y sos exactamente el mismo, ¿cierto? Pero en un espacio de entrenamiento, ¿qué se supone que pase? Que cambies, que algo en vos sea diferente cuando salgas, ¿cierto? Entonces necesitamos concebir este espacio como, ¿voy a qué? A entrenarme. ¿A entrenarme para qué? Para cumplir con el propósito eterno de Dios. En un entrenamiento se va haciendo justamente esto, se va sacando lo que no sirve y se va incorporando lo que sí sirve. No se espera que estemos toda la vida calentando asientos. No me gusta esta expresión, pero bueno, le digo. Se espera que nos preparemos para dar. Pero el problema es que a veces se nos ha impulsado como Iglesia de Cristo a decir, bueno, tenemos que salir, tenemos que hacer, tenés que servir, tenés que empezar a dar, pero hay un peligro en dar sin primeramente haber dejado que Dios haga este proceso de santificación en nuestras vidas.
que es un proceso que dura toda la vida. Pero si somos inmaduros y nos ponen en posiciones de liderazgo en la iglesia, ¿qué pasa? Desastres. ¿Y a qué me refiero con inmaduros? Que hay cosas en nuestra vida graves que faltan resolver. ¿Qué pasa si mis emociones son un caos y me ponen a pastorear una iglesia? ¿Qué pasa si mis relaciones no están bien y me ponen a pastorear una iglesia? Ahí sí que... ¿Qué pasa si tengo rechazo y me ponen a pastorear una iglesia? Te la debo. ¿Cuánto puede durar ese pastorado? Hasta el primero que te reclame algo. Entonces, quisiera que leamos en 1 Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, miren, si alguien quiere servir en la iglesia, si alguien quiere ser un obispo, no me sale la otra palabra, ¿cuál era? Diácono, tiene que cumplir con estos requisitos. Lean con mucha atención y cuando lo lean, como esto es un espacio de entrenamiento y es esto a lo que apuntamos, ¿no? A ser servidores, a ser personas confiables para Dios en el propósito eterno, vayamos viendo de este listado si cumplimos con los requisitos o no. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre o una mujer que lleve una vida intachable. Otra vez esta palabra intachable. Otra vez esta palabra intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Cuando leí estos versículos, me daba cuenta de que a Dios le interesa nuestro ser integral. A veces pensamos que a Dios le importa si oro, si leo la Biblia y si voy a la iglesia. Si hago esas cosas es como que siento que con Dios estoy bien. Pero vemos acá que a Dios le interesa nuestra familia, le interesa nuestro matrimonio, le interesa nuestro carácter, le interesa si soy hospedador o no, le interesa si tomo demasiado vino, le interesa si soy violento, si soy amable, le interesa mi familia, cómo están mis hijos. A veces pensamos como que, ¿y la iglesia se tiene que meter en esas cosas o no? Y sí, porque son parte del proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. A Él le interesa, fíjense, a ver, dice, debe serle fiel a su esposa, o sea que a Dios le importa el matrimonio. Debe tener control propio, debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. Dice, debe tener la capacidad de enseñar. ¿Cuándo una persona tiene la capacidad de enseñar? Cuando una persona que tiene la capacidad de enseñar, o sea, un maestro, ¿qué se espera de un maestro? Que sepa hablar bien, que sepa escribir bien, que no tenga errores de ortografía, que pueda tener comprensión de texto, que entienda lo que quiere transmitir. ¿Esas cosas son importantes para Dios? ¿Es importante para Dios la ortografía? El Mati obsesionado con la ortografía. ¿Es importante para Dios que yo no tome de más? ¿Que yo no ande publicando en las redes sociales que me tome 3 Fernet así con todo el orgullo del mundo? Si vos sos un cualquiera, haz lo que vos quieras. Pero si vos sos un hijo de Dios que querés convertirte en un participante del propósito eterno, necesitas empezar a tomar conciencia. Yo apunto allá. Está bien
tatuarme, ponerme piercing, tomar más, salir a bailar. Esas preguntas no te haces cuando vos estás convencido de que querés ser un participante del propósito eterno de Dios. No te importan esas cosas. No te importa qué no podés hacer, te importa qué tenés que hacer. ¿Cómo pasamos de ser un desastre, pensaba yo, cuando recién entramos a la iglesia o cuando vivimos toda la vida en la iglesia, no importa? ¿Cómo pasamos de ser un desastre a un obrero aprobado por Dios que cumpla con todos estos requisitos? Dándole lugar a la obra de Dios en nuestras vidas. Si lo queremos hacer por nuestra fuerza, no llegamos muy lejos. Pero teniendo un corazón moldeable para que el Espíritu Santo nos guíe, le vamos permitiendo y Él nos va mostrando punto por punto en nuestra vida, área por área en nuestra vida. Va diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestro día a día, nos va diciendo esa actitud no, esa conversación no, esa música no, esa forma de contestar, esos chistes no, esto sí, esto sí. Y ahí, si vamos siendo sensibles a lo que Él nos va mostrando, poco a poco nos vamos convirtiendo en el diseño que Él realmente formó para nosotros. Sabemos que no todo el mundo está dispuesto a pagar este precio. Jesús dijo en Mateo 7:13, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De toda la gente que vos conocés que va a una iglesia, que va a una congregación que es evangélica, ¿cuántos realmente tienen este deseo en su corazón de decir, yo voy a hacer todo lo necesario para ser un colaborador del propósito eterno de Dios? Yo voy a trabajar en mi interior, yo voy a hacer lo que haga falta para estar como Dios me necesita. Pocos, ¿cierto? Por eso dice, espacioso es el camino de los que lleva a la perdición, pero pocos son los que entran por la puerta angosta, porque cuesta, porque requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere cruz, requiere muerte. Yo sé que estamos hablando de esos temas que no nos gustan. Cuando en una congregación empezás a hablar de cambiar, de que haya cambios profundos en la vida de las personas, ya no gusta tanto. Gusta más que nos digan que nos bendigan, que nos oren, que nos sanen, que Dios nos prospere. Segunda de Timoteo 2:20. Acompáñeme para que leamos todos juntos. En una casa de ricos, ¿cuántos tienen una casa de ricos acá? Muy bien, Norma. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. En la casa de mi mamá hay utensilios que son para cuando viene gente y otros que podamos usar nosotros, la gente común. Claro, ¿y nosotros qué somos? Mi abuela también tenía cosas para la gente y cosas para... Ella se ponía los peores trapos, pero cuando venía gente... Bien. Dice la Biblia que en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan para ocasiones especiales, para fiestas, para recibir gente, mientras que los baratos son para el uso diario. Vamos al que sigue. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Quién decide si somos un utensilio para ocasiones especiales o si somos un utensilio para uso diario? ¿Quién decide eso? ¿Cuál es la condición para ser un utensilio de uso honorable? Si te mantienes puro. Si te mantienes puro, sos un utensilio de uso honorable. Si no, sos un utensilio de uso diario, barato. Entonces vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Quién decide si somos un utensilio de uso honorable o diario? Nosotros. ¿Cómo lo decidimos? Si queremos ser puros o no queremos ser puros. ¿Cómo decidimos ser puros? Dándole lugar a la obra de santificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
te lo bajo acá a la tierra. Vos tenés la opción acá de inscribirte en un discipulado y trabajar aquello que sabes que necesitas trabajar, o tenés la decisión de no trabajar en eso, ¿cierto? De no darle lugar al Espíritu Santo en esa área de tu vida para que te cambie, para que te transforme. Pero el resultado va a ser que cuando Dios necesite a alguien, ¿a quién va a ir? A aquel que sí trabajó, a aquel que sí se dejó discipular, a aquel que sí se mantiene puro, a aquel que sí se esforzó para hacer lo que Dios necesita hacer. Acá pareciera como que, pero qué malo que es Dios, al final Dios tiene favoritos. No, no es que Dios tiene favoritos. Al final es que Dios usa los utensilios que están listos para ser usados. Si queremos que Dios nos use para toda buena obra, necesitamos comprometernos con este proceso de santificación. Esta frase me encantó, la escuché una vez del apóstol Juan Balistrelli. Dice, nos volvemos confiables para Dios cuando somos capaces de gobernar en las diferentes áreas de nuestra vida. Dios puso, bueno, va a ser polémica esto, así que voy a sacar Dios puso, pero dice en Romanos 7 que el pecado mora en nosotros. Y por este pecado hay una naturaleza pecaminosa en realidad que mora en nosotros, la carne mora en nosotros. Y nuestra lucha diaria es ver a cuál le damos lugar, a la naturaleza del espíritu o a la naturaleza de la carne. Pero esta naturaleza de la carne no se va a ir hasta que nos vayamos al cielo. ¿Y sabes cómo le demostramos a Dios que somos confiables? Cuando somos capaces de gobernar en esa naturaleza pecaminosa que está en mí. Y que para cada uno de nosotros va por diferentes lados, ¿no? Para uno la debilidad será la comida, para otro la debilidad será el sexo, para otro la debilidad será la vagancia, para otro la debilidad será el carácter. ¿Sabes cuándo le demostramos a Dios que somos confiables? Cuando somos capaces de gobernar sobre esas áreas. ¿Cómo Dios nos dará mucho si no somos fieles en lo poco? ¿Cómo Dios nos dará autoridad sobre las naciones si no gobernamos bien sobre nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad? Cuando vino Samuel Nielsen, hablamos un poquito ahí antes de que suba a predicar, y me decía, ¿sabes cuál es el problema de los misioneros hoy? Que se los ha mandado al campo sin que primero den frutos en sus congregaciones locales. No te evangelizaron a nadie en sus congregaciones locales, pero esperamos que allá sí, planten iglesias, levanten. No, primero necesita dar fruto en lo poco para que luego pueda ser puesto sobre lo mucho. Y cuando él hablaba esto, la verdad que digo, tiene tanto sentido. Primero necesitamos dar fruto acá, antes de empezar a pensar en que Dios me dé las naciones. El objetivo de esta prédica es hacerte esta pregunta. Así que presta atención a esta pregunta. ¿Qué te está impidiendo servir a Dios como deberías? ¿Qué te está impidiendo servir a Dios como deberías? ¿Cuál es el área esa de... ¿Es el área o la área? El área, ¿cierto? El área. ¿Cuál es el área esa de tu vida que no estás pudiendo gobernar? Que te tiene de hijo hace un montón de años y que te está descalificando de lo que Dios quiere hacer por medio tuyo. Quería mostrarte dos videos. Vamos a ir con el primero, Mati. Está en inglés con un subtítulo. Espero que se lea, si no ya después lo explico. Ahí vamos. Finalmente asistí al seminario, pasé un año en América Latina y después fundé aquí en Nueva York, en septiembre de 1980. Grow up. Man up. Take responsibility, and before you start thinking about taking a wife, figure out where you're going to take her. Then take the initiative. There are godly girls all across this church who are waiting for boys to step up and be men. They're filling in where you're slacking off. We got girls going into dangerous contexts around the world. So International Mission Board, who we partner together with,
and going into unreached people groups around the world. They have a 2-year program called Journeyman, college graduates. Journeyman serve for 2 years, go into some context in the world. One of the leaders there at the IMB said that one of the toughest areas they send journeymen to is West Africa, just rugged living out in the middle of the African bush, tough places to share the gospel. He said they had 50 journeymen go to West Africa. Do you know how many of them were girls? 48. What is the deal, brothers? And I have thought a lot about why that is the case. And I know there's probably a lot of factors, but I think one of the main factors is because there are boys in college and in their 20s all across the church who are indulging in pornography night after night after night, exploiting images of women and disqualifying themselves from the purpose of God among the nations. Rise up and be the men God has designed you to be. ¿Se alcanzó a leer? ¿No tanto? Bueno. Dice este hombre que hay una agrupación que junta misioneros y los lleva a diferentes partes del mundo, ¿no? Se hizo un llamado para ir al lugar más peligroso, al lugar más hostil, que era una selva en África. Y dice, se inscribieron 50 personas. ¿Saben cuántas de estas personas eran mujeres? 48. Dice, solamente 2 varones se habían inscrito para ir a un lugar hostil, un lugar difícil, de evangelización difícil. Y él decía, he reflexionado mucho sobre por qué pasan estas cosas. Y dice, aunque creo que hay muchos factores, lo que creo que está pasando es que la mayoría, dice, hay muchos de los varones jóvenes cristianos, o no tan jóvenes, que están consumiendo pornografía noche tras noche. Y esto los hace sentirse descalificados de lo que Dios quiere hacer en las naciones. Anulados. Por la vergüenza, por la culpa, sienten que no están calificados para hacer lo que Dios los necesita. Cuando yo vi este video dije, lo que está diciendo este hombre es cierto. Lo sé de primera mano. Lo sé de cada congregación que visito. Lo sé de cada persona que atiendo en el ministerio o de cada persona que atiendo en esta congregación. Es cierto. No solamente en hombres, en mujeres también. Es un monstruo, es un gigante que mantiene a muchos atados ahí y constantemente sintiéndose incapaces, sintiéndose indignos de responder a lo que Dios está llamando. Y en esta noche quiero hablar justamente de levantarnos para pelear contra esos gigantes que nos están impidiendo hacer aquello a lo cual Dios nos está llamando a hacer. Hay otro testimonio. Estos días me dieron este libro que se llama El líder emocionalmente sano, de Peter Scazzero. ¿Por qué le escribe este libro? Bueno, dice, les leo un poquito. El alma se me estaba encogiendo. Siempre nos parecía, los pongo en contexto, es un pastor, recientemente había abierto una congregación, esta congregación ya iba por los 250 miembros, pero él empieza a sentirse así, dice, el alma se me estaba encogiendo. Siempre nos parecía que teníamos demasiadas cosas que hacer y un tiempo demasiado escaso para hacerlas. Aunque era emocionante estar en la iglesia, ya no había gozo alguno en el liderazgo dentro del ministerio, sino solo un interminable deber de cumplir con una serie de responsabilidades que nadie agradecía. Después de trabajar, era muy poca la energía que me quedaba para dedicarla a nuestras hijas o para disfrutar la compañía de mi esposa. De hecho, soñaba en secreto con jubilarme y tan solo tenía 35 años. También comencé a poner en tela de juicio el pastorado. Se supone que yo me tenía que sentir siempre abatido y bajo presión
para que otra gente pueda experimentar el gozo de Dios? De veras que era así como me sentía. Luchaba con la envidia y los celos que sentía hacia otros pastores, los que tenían una iglesia más grande, un edificio de mejor calidad y una situación más fácil. No me quería convertir en un adicto al trabajo como mi padre, pero eso es lo que era. Quería sentir contentamiento en Dios, pero por el contrario me sentía siempre triste. Todo se empezó a venir abajo en 1994, cuando nuestra congregación de habla hispana pasó por una división. Nunca olvidaré la sacudida que sentí el día que entré en el culto en español y nos faltaban 200 personas. Solo habían quedado 50. Todos los demás se habían marchado para iniciar otra iglesia. Una gente que yo había llevado a Cristo, que había discipulado y pastoreado durante años, se había marchado sin decir ni una sola palabra. Cuando se produjo aquella división, acepté toda la culpa por los problemas que la provocaron. Traté de seguir el ejemplo de Jesús, quedándome callado cuando me acusaban, como un cordero que llevaban al matadero. Pensaba continuamente, solo sopórtalo, Pete. Es lo que haría Jesús. Pero también estaba herido y enojado con el pastor auxiliar que había encabezado esta división. Como el salmista, estaba destrozado por la traición de alguien que yo llamaba amigo. Estaba lleno de rabia y de odio, unos sentimientos que no me podía liberar. Por mucho que tratara, solamente de soltarlos o de perdonar, no podía. Cuando me encontraba solo en mi auto, mis labios pronunciaban los insultos que te pudieras imaginar de manera casi involuntaria. Me había convertido en un pastor maldiciente. No tenía teología para lo que me estaba sucediendo. Tampoco tenía un marco bíblico para la tristeza y la depresión en la que estaba. Ese no era yo. Cuando les hablaba a otros pastores sobre las cosas que me pasaban, no sentía que me entendieran. Y bueno, sigue ahí diciendo. Por esta situación que él pasó, lo llevó a entender que necesitaba que Dios trabajara en sus emociones. Porque sus emociones estaban desbordadas y así como estaba, no podía cumplir la voluntad de Dios. Encontré un video donde él cuenta un poco más lo que pasó después de esto, así que ahora sí, Matías, hace otro video para que lo veamos juntos. Finalmente asistí al seminario, pasé un año en América Latina y después fundé aquí en Nueva York, en septiembre de 1987, una iglesia llamada New Life Fellowship. Y creció rápidamente en sus primeros años. Aquello era muy emocionante, pasó de 0 a varios centenares en los primeros 6 o 7 años. Comenzamos un culto por las tardes en español. Pero yo me comencé a sentir muy cansado, descubrí que el yugo era pesado, era difícil, no era fácil. Tenía ganas de decir, Dios mío, ¿y esto cuándo acabará? Me di cuenta de que la gente cambiaba, pero no de una manera profunda. Era como cuando uno mira un iceberg, que la 10ª parte se halla fuera del agua, pero el resto está debajo de esa superficie. Las personas cambiaban exteriormente, sí, dedicaban momentos a las escrituras, venían a la iglesia, en su exterior, su vida era diferente. En cambio, por debajo de la superficie, lo que uno ve que sucede en la vida de una persona cuando nadie está mirando, eso no cambiaba de una manera profunda. Había una falta de conexión entre el crecimiento aparente de las personas en amor y fuego por Dios y su amor por los demás. Había algo que andaba muy mal. Intentamos todo lo que pudimos para tratar de lograr que nuestra gente cambiara profundamente, pero por algo no lográbamos que una parte del material penetrara en la vida de las personas para que sintieran una profunda transformación. Fue por entonces que choqué con mi propio muro. Hacía ya 17 años que era cristiano. Y estaba cansado, estaba insatisfecho, estaba frustrado, estaba agotado. Tenía un sueño sobre lo que Dios quería que hiciera aquí en Nueva York. Pero me faltaba el gozo. Recordaba las palabras de Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Me sentía estresado, siempre deprisa, exhausto. Estaba muriendo por motivos equivocados. Por fin, en 1994, en una de nuestras congregaciones en español, se produjo una división. Y de pronto me sentí furioso. Estaba enojado, diciendo palabras soeces, deprimido. Era un pastor en mi auto diciendo palabrotas como un camionero. En ese punto supe que algo andaba muy mal. De nuevo, la insistencia en lograr que se hicieran las cosas. Ni siquiera estaba seguro sobre si quería seguir siendo cristiano. En mi propia formación espiritual había lagunas y me di cuenta de que eso me estaba matando. Y por si fuera poco, mi matrimonio tampoco iba bien. Mi esposa se sentía como una madre soltera y ya teníamos 4 niñas pequeñas. El 2 de enero del 96 mi esposa se me acercó y me dijo, ¿sabes, Pete?
Yo renuncio. Tu liderazgo es de lo peor. Ya te he perdido el respeto. Voy a comenzar a asistir a otra iglesia. No hace falta decir que Dios captó mi atención. En un momento así uno piensa que ha llegado al fondo del pozo, pero no ha llegado aún. Eso fue lo que descubrí, que el fondo estaba mucho más hondo de lo que yo imaginaba. Pero aquel día de enero de 1996, por fin toqué fondo realmente. Jerry y yo nos fuimos una semana, yo con la idea de arreglarla a ella y ella pensando en arreglarnos a mí y a la iglesia. Pero Dios vino a nuestro encuentro. Me gusta llamarlo mi segunda conversión, porque me di cuenta de algo, que la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables, y que no es posible ser espiritualmente maduro mientras se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Aquello fue una revolución. De manera que en 1996 comenzamos a incluir en nuestro discipulado algo que llamamos salud emocional, que empezó a transformar de manera drástica la vida de la gente. Bueno, ahí nomás, es una entrevista más larga que yo la corté. Pero en síntesis, todo este libro que él escribió refleja el peligro de servir a Dios con emociones no sanas, emociones no trabajadas, ¿no? El video que vimos antes veía como una sexualidad desordenada hacía que no pudiéramos cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Le pedí hoy permiso a Mauricio para contar esta otra historia y esta ya es la última. Mauricio Montión, algunos lo conocen, el director del Ministerio de Restauración. En un momento era muy obeso, tenía mucho sobrepeso. Y de un día para el otro empezó a tomar la determinación, la decisión de bajar de peso, hacer dieta, hacer mucho ejercicio. Entonces una vez le pregunté que qué era lo que lo había motivado a tomar esta determinación tan firme que mantiene hasta hoy. Decisiones como, por ejemplo, ayunar todos los miércoles, no almorzar tales días, ir al gimnasio en la mañana, salir a caminar en la tarde y así. Bajó muchísimo de peso hasta que hoy está en su peso ideal. ¿Qué fue lo que te motivó? Y me dice, estaba en la capacitación de Colombia, el Ministerio de Restauración hace capacitaciones de una semana. En Colombia no hay un equipo muy establecido, así que él tenía que dar las charlas, tenía que hacer las administraciones, porque Dani tampoco va. Tenía que estar en los grupos pequeños. Entonces, dice, estaba martes o miércoles y ya no daba más. Tenía un cansancio que no aguantaba más. Las últimas charlas las di todas sentado. Dice, cuando uno es obeso, hacer cualquier cosa te cansa el doble o el triple que a los demás. Me agitaba cuando hablaba, transpiraba todo el tiempo, siempre estaba acalorado. Y realmente como que ahí me bajó la ficha de que no podía hacer la voluntad de Dios si seguía siendo así de obeso. Y dice que tomó la determinación de salirse de todas las excusas que había puesto, que pensó, ¿cuántos años más voy a vivir si mantengo este ritmo de vida? Yo quiero servir a Dios hasta viejito, pero si sigo así, no voy a poder. Entonces tomó todas estas decisiones y principalmente empezar a trabajar en su corazón con respecto a la comida. Dios le mostró que había una conexión emocional con la comida, porque dice, yo era un niño muy intenso y cuando era chico mis papás, para que me queden quieto, toma una galleta, toma un alfajor. Dice, si yo lloraba, toma, anda, cómprate esto del kiosco. La solución para cualquier problema emocional era la comida. Entonces dice, yo me sentía triste, comía, me sentía feliz, comía. Y entonces Dios tuvo que empezar a trabajar para separar mis emociones de la comida. Y cada uno de estos ejemplos me hacían pensar acerca de cuál tiene que ser nuestra motivación para realmente trabajar con profundidad las cosas que nos están pasando en nuestra vida. Y es justamente poder hacer la voluntad de Dios, poder responder a lo que Dios me está pidiendo. Por eso vuelvo a hacerte esta pregunta que te decía antes. ¿Qué te está impidiendo servir a Dios como deberías? Quisiera terminar con 1 Samuel 17:45.
Si lo podemos buscar juntos. ¿Cuántos se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿Se la acuerdan? Bueno. Cuando David, aunque no tenía, digamos, no estaba ahí como un guerrero, cuando pasó para llevar comida a sus hermanos, escuchó todos los insultos que Goliat le decía al pueblo de Israel. ¿Sí? Todos los demás que estaban ahí ya se habían acostumbrado, porque esto lo venía haciendo hace meses. Escuchaban que Goliat salía, insultaba a Israel, los desafiaba, pero ellos habían como resuelto en su corazón de que era un gigante imposible de vencer. Así que lo vamos a dejar que haga lo que él quiera, porque no se puede. Ninguno de nosotros sabe cómo matarlo, ninguno se anima, no sabemos cómo hacerlo. Así que lo vamos a dejar que esté ahí. Sin embargo, cuando David escucha, dice: ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La respuesta de David fue indignación. Como, ¿qué les pasa que están permitiendo que este gigante haga lo que quiera acá y diga lo que quiera? Los está estorbando de hacer lo que Dios necesita que hagan. Hace un montón de tiempo que están acá y nadie hace nada. La respuesta de David fue indignación frente al gigante. Todos los demás ya se habían dado por vencido. Y lo pensaba con respecto a esas áreas de nuestra vida que son como un gigante, que están ahí hace un montón de tiempo, pero que nosotros ya hicimos las paces como que, bueno, van a estar ahí. Van a estar ahí porque ya intenté y no la pude sacar. Es un gigante que ya como que determiné en mi corazón de que hice las paces, él vive acá conmigo y ya está. Y necesitamos tener esta indignación que tiene David de decir: no, ya está nada. ¿Quién es este que se le permite bloquearme en el servicio que tengo que hacer para Dios? ¿Quién es la pornografía que me está bloqueando de lo que Dios quiere hacer para mí? ¿Quién es la homosexualidad? ¿Quién es las emociones desbordadas? ¿Quién es la depresión? ¿Quién es la impuntualidad? ¿Quién es para impedirme servir a Dios en lo que tengo que servir? ¿Quiénes son las deudas para impedirme ser lo que tengo que ser en Dios? 1 Samuel 17:45. Escuchen las palabras que dice David al gigante y después díganme qué notan. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Qué notamos en este versículo? No fue con sus fuerzas. Segundo, un conocimiento pleno de quién es Dios. No, como, bueno, yo vengo acá en nombre de Diosito. No, vengo en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Cómo era el Dios de David? Poderoso. ¿Cómo era el Dios de David? ¿Cómo es tu Dios? No hay mucho convencimiento. A ver, posiciona al gigante ahí al frente tuyo y ahora recordate a vos mismo. ¿Cómo es Dios? Poderoso. ¿Sabes qué? Muchas veces me ha pasado a mí y me ha pasado escuchando a otras personas que se sientan al frente con una actitud así de llorar y de decir: estoy cansado de esto, ya no puedo más. Hace cuánto que vengo con lo mismo, no puedo cambiar. Ya me tiene cansado, con una angustia interiormente, que yo la sé porque también la he vivido. Pero necesitamos salir de esa actitud, pararnos, como decía el hombre ahí: levántate y sé un hombre. Levántate y enfrenta lo que tenés que enfrentar. Párate y decir: hasta acá llegaste, Satanás, como dijo la pastora en el video. Hasta acá llegaste. Necesitamos tener una actitud más de lo que realmente somos, que somos más que vencedores. Dice el 46, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza
Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿De quién era esta victoria? De Dios. Si el gigante se iba a morir porque él lo iba a matar, ¿de quién iba a ser la gloria? De Dios. ¿Sabes quién es el principal glorificado a través de que nuestros procesos sean resueltos en nuestro interior? Dios. Cuando contamos, yo era así, pero Dios me transformó, entonces, ¿qué estoy haciendo? Dándole gloria al poder de Dios. 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué escuchamos en David? Determinación. Te voy a cortar la cabeza. Determinación, no como, bueno, Señor, lo voy a intentar una vez más. No, determinación. Voy a hacer lo que haga falta hacer, pero yo esto lo venzo. Tengo que irme a Australia, lo hago. El autor de este libro cuenta que fue con su esposa a un retiro de sanidad. Él pensando con la idea de que la esposa cambie y la esposa pensando que él cambie. Pero Dios trabajó en ellos y dice que fue para ellos como una segunda conversión. ¿Sabes que hay gente que viaja desde otros países buscando sanidad? Hay gente que invierte mucha plata para ser restaurado de lo que tiene que ser restaurado. En esta congregación tenemos discipulados gratuitos, acá cerquita de tu casa, a la distancia de, no sé, 10, 15, media hora los que viven más lejos. Pero si no hay disposición en nuestro corazón de realmente querer ser transformados y libres, no sirve de nada. Si no comenzamos este año con esta determinación, será solo un año más. No sé cuántos se acuerdan de un matrimonio que vino para hijos que gobiernan, que se dedican a hacer papelería. Ella hizo un vivo comenzando este año y decía, ¿sabes qué? Vos podés hoy tomar la decisión de que este sea un año más o de que este sea un año donde las cosas sean diferentes. ¿Y sabes qué te va a asegurar eso? La planificación, decía ella, porque estaba vendiendo agendas. Pero detrás de esta venta hay algo cierto. Si vos no te determinás a enfrentar a este enemigo, lo estudiás, le pedís estrategias a Dios y te planificás lo que vas a hacer, ahora capaz te emocionás un poco por la prédica y decís, sí, voy a cambiar esto. Pero ¿sabés hasta cuándo te dura? Hasta el lunes. Necesitas sentarte a tomar decisiones y a planificar y a decir, ya sé que tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro. Sin hablar de que tengo que hablar con mi discipulador, porque ya sabemos que por nosotros mismos no hacemos los cambios. Necesitamos el acompañamiento de otra persona que nos esté atrás hincando. Quiero invitarte a ponerte de pie y a los músicos que me acompañan. Cierra tus ojos. Quiero que solo tomemos unos minutos para visualizar. Quiero que como David te imagines que estás ahí parado frente a este gigante y que hoy estás tomando la determinación de decir, voy a enfrentar, no con mis fuerzas, pero tengo que hacer algo, porque Dios necesitó que David se parara ahí para hacer algo. Este es el tiempo. ¿Sabes qué? Me gustaría que como David le puedas hablar a tu enemigo ahí donde estás, para tus adentros, como vos quieras. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo en el que me enfrento. Este es el tiempo en el que abro esa puerta de mi corazón que he mantenido cerrada y que no me gusta que se hable de ese tema. No me gusta que me metan el dedo en la llaga. Me enojo cuando me dicen, me marcan esto. No me gusta. Tengo ahí una negación.
porque he hecho un acuerdo con el gigante de que lo dejo vivir ahí. Pero hoy quiero invitarte primeramente a esto que decía este hombre: levántate. Levántate con una actitud de vencedor. Levántate con una actitud de decir: lo voy a dar todo, porque ¿quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué se le permite que haga tales cosas? Todos sabemos que el camino no es fácil, todos sabemos que requiere esfuerzo. Pero ¿sabes qué? La diferencia hoy es la motivación. No lo hago por mi bien, lo hago porque Dios necesita que trabaje estas cosas. Vamos a tener un tiempo de adoración y quiero invitarte a que puedas hablar con Dios ahí internamente y que tu compromiso sea primeramente con Él. No voy a los discipulados simplemente para escuchar una clase, para hacer una tarea. Voy porque tengo la determinación de vencer este gigante. Ya no quiero seguir igual, no quiero seguir así constantemente sin plata para poder responder a tu voluntad. Me está limitando siempre de lo que quiero hacer para vos. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto? Es que ya sabemos cómo termina esta historia. Termina con nuestra victoria. La victoria en Cristo siempre está asegurada. Porque el principal interesado es Él, el que se lleva la gloria es Él. No significa que nunca más tengamos luchas ni debilidades, no. Pero sí que ya no nos domina, ya no nos gobierna. Eres, 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 eres,
Como dice esta canción, Señor, rendimos nuestra vida completamente a ti, Señor. Rindo mis ganas o mis no ganas. Rindo mi voluntad, rindo lo que a mí me parece, rindo la frustración, rindo el cansancio, rindo las emociones negativas que me genera enfrentarme con estos gigantes. Simplemente te tomamos la mano, Señor, simplemente seguimos tu estrategia y nos damos cuenta de que tu mano es tan simple como lanzar una piedra. Seguimos tus directivas, papá. Gracias por habernos escogido. Gracias porque, como dice en Efesios 1, decidiste hacernos miembros de tu familia. Nos santificaste, nos diste toda la sabiduría, nos diste todo el entendimiento, nos hiciste libres, nos compraste con tu sangre. ¿Para qué hiciste todo eso, Señor? ¿Para qué hiciste todo eso? Si no es para que seamos colaboradores de tu propósito eterno. Hiciste todo lo que se tenía que hacer de tu parte. En esa cruz nos diste la victoria que necesitamos. Ya no necesitamos pedirte que hagas más nada en nuestras vidas. Es tiempo de nosotros accionar en lo que nosotros tenemos que hacer. Vos nos diste la capacidad de gobernar sobre cada una de estas áreas que hoy estamos administrando. Enséñanos a hacerlo de la forma correcta, Señor. Enséñanos a administrarlos bajo el señorío de Cristo. Enséñanos a someterlos, a consagrarlos a vos, papá. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba aprendiendo. No veo nada. Qué tremenda palabra, ¿no? Muy confrontativa. Y saben que mientras estaba ahí recordaba el versículo bíblico de Romanos.